Buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Estamos ya en la enseñanza número 9 de la serie de la Biblia y la prosperidad. Y pues estamos viendo pues a la luz de la Biblia qué es la verdadera prosperidad. Creo que hay en el deseo del ser humano el anhelo de prosperar, pero no estamos viendo lo que dice la palabra de Dios. Y miren, si Dios me permite, en 15 días vamos a ver un tema importantísimo: la psicología, la metafísica y otros rollos metidos dentro de la iglesia. Veremos cómo este tipo de filosofías humanas han suplantado muchas veces la enseñanza de la palabra de Dios dentro de la iglesia, porque son atractivas, porque a la gente le gusta oír esas filosofías, pero al estar apartadas de la palabra de Dios no tienen poder, porque solo la Biblia es poder de Dios para salvación. Amén. Entonces, hoy y el próximo domingo quiero que veamos un tema importante. Ya vieron el título: como cristianos, por nuestra naturaleza humana, seremos continuamente tentados hacia el mal. Constantemente el cristiano es tentado a pecar y también es tentado hacia las riquezas. El corazón del ser humano, pues apartado de Dios, puede buscar esas cosas, pero aún el cristiano es tentado constantemente. Entonces, ¿quién tienta al cristiano? Básicamente nuestra propia carne, el mundo y Satanás. Nos va a tentar en esa área, querer enriquecernos, perder el objetivo de lo más importante, de las verdaderas riquezas. Recuerden lo que dice 1 Timoteo 6:9 que hemos estudiado: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La versión Dios habla hoy dice: en cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación, como en una trampa, y se ven asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y la condenación. Tengamos mucho cuidado cuando el objetivo en nuestra vida, en nuestro negocio, el trabajo, en lo que hacemos, sea enriquecernos. El objetivo de la vida de un cristiano es conocer a Dios, es servir a Dios, es predicar a Cristo, y lo que Él permita, abundancia o no abundancia, escasez, pruebas, tienen un propósito. Pero tengamos claro que seremos tentados en este mundo, en muchas áreas de nuestra vida, pero también en cuanto a las riquezas. Satanás tentó a Jesucristo con eso. Y si Satanás tentó a Cristo, ¿cuánto más lo va a hacer con nosotros? ¿Cuánto más? Por eso vamos hoy a empezar a introducirnos en un pasaje donde Cristo fue tentado por Satanás. Todos seguramente recuerdan ese pasaje, la tentación de Cristo en el desierto, donde entre otras cosas le ofreció reinos, riquezas a Jesucristo si le adoraba. Entonces vamos a verlo, pero antes déjenme dejarles un fundamento muy claro. ¿Qué debe hacer el cristiano cuando es tentado? Y especialmente cuando es tentado por Satanás, porque Él nos va a tentar a pecar. Y vamos a ver ahorita rápidamente, a recordar en un versículo que para confrontar la tentación que viene de parte de Satanás, que en el pasaje que leemos se le llama el tentador, lo que tenemos que hacer no es insultar a Satanás,
ni sombrerazos, ni gritarle, ni hablarle muy rudo para que deje de tentarnos. La palabra de Dios nos habla de manera sencilla pero profunda qué debe hacer el cristiano para confrontar la tentación de Satanás. Santiago 4:7, ahí está la regla de oro. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a pasar? Huirá de vosotros. ¿Ya vieron lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué debo hacer para enfrentar la tentación? Número 1, someterme a Dios. ¿Qué significa someterme? La palabra someter, hupotazo, significa estar bajo su autoridad, sujeto a Dios y a su palabra. La vida del cristiano que vive en sumisión a Dios es una vida fortalecida para enfrentar la tentación. Entonces, lo primero que dice es, sométete a Dios. Vienes a la palabra, aprendes algo, Dios manda esto, Señor, dame la gracia para obedecerlo. Y vas obedeciendo lo que aprendes de la palabra de Dios. Esa es la manera de someterse, obedecer la palabra de Dios. Luego dice que resistir al diablo. ¿Qué significa resistir? No significa insultarle, gritarle y hacer maroma y media para que nos deje. La palabra resistir significa oponerse, significa contradecirlo. Y ahorita vamos a ver con qué lo contradecimos, con qué nos oponemos a sus tentaciones. ¿Y qué va a hacer Satanás? Dice al final, huir. Huirá de vosotros. Se va a ir. Ahora, viene la tentación, te sometes a Dios, resistes, tienes una victoria, pero regresará otra tentación. Y es de toda la vida del cristiano, constantes tentaciones a pecar. Necesitamos someternos a Dios, resistir al diablo, oponiéndonos, y él va a huir. ¿Qué significa oponernos? ¿Qué significa contradecir? Es usar el arma más poderosa, que es la espada de la palabra de Dios. Recordemos Efesios 6:10 al 17, rápidamente lo leemos, es un pasaje muy conocido que dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nunca creas, es que yo soy el fuerte, a mí yo no caigo, yo estoy muy fuerte. No, fortalécete en el Señor, amén, y en el poder de su fuerza. Y luego habla de la vida cristiana: vístete de la armadura, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar, ¿qué dice ahí? Firmes contra las acechanzas del diablo, que te va a querer hacer pecar, que te va a incitar a las riquezas, etcétera, etcétera. Y lo dice con toda claridad, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. O sea, nuestra lucha no es contra el vecino, no es contra nadie en particular como persona, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, la lucha es espiritual. Por eso dice que tomemos la armadura de Dios, versículo 13, para que podamos resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y viene el versículo 17. Viene el arma con la que resistimos, con la que nos oponemos, con la que contradecimos, con la que resistimos las tentaciones y a Satanás. Dice: y tomad el yelmo de salvación y, ¿qué dice aquí? La espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Ya hemos estudiado esto, nada más les recuerdo, de toda la armadura del cristiano, esta es la única arma de ataque. La palabra de Dios es nuestra arma. Hay una lucha, es de todos los días, pero la debemos enfrentar con la palabra de Dios, con las verdades de la palabra de Dios. Amén. Entonces regreso a Efesios 6:17.
Tomen Santiago 4:7, perdón. Sométete pues a Dios, vive bajo la autoridad de la palabra, resiste, oponte al diablo. Cuando venga una tentación de algo, un pensamiento, algo que no agrada a Dios, tengo que venir a la palabra y con la palabra resistir, y el diablo, dice aquí, va a huir. Huir significa fugarse, esquivar, escapar, evitarte. Te va a evitar, buscará otro momento, pero irás de victoria en victoria. Entonces, en el pasaje que vamos a ver en Mateo 4, la tentación de Cristo en el desierto, se ve la estrategia de Satanás, que es tentar, y la estrategia de Jesucristo, que es confrontarlo con la palabra. Cristo hizo lo que la palabra de Dios nos manda. No tenemos que hacer desfiguros para enfrentarnos a Satanás. Hoy hay corrientes que su enseñanza es, para todo es guerra espiritual. Estás enfermo, el diablo. Llegaste tarde a la iglesia, el diablo. Se te hizo tarde para el trabajo, el diablo. Te corrieron del trabajo y todo, y guerra. Y entonces dices que hay que hacer guerra. Hay una exponente de esta corriente herética de la guerra espiritual que se llama Ana Méndez. Nosotros la conocimos hace unos años y es perversa la doctrina, la enseñanza que trae. Pero ella narra que tiene unas peleas constantes así en vivo y en directo con Satanás. Esa es su guerra. Un día dice que se desdobló del cuerpo y ahí está la gente, wow, mira, y que tuvieron una guerra en la punta del Everest. Ahí se peleó y que lo derrotó. Habría que informarle que la palabra de Dios dice que Satanás fue derrotado en la cruz. Y cuando vivimos sometidos a la palabra de Dios, permanecemos victoriosos. Amén. Entonces, mucho cuidado pues, porque aquí está la estrategia. Santiago 4:7, sométete a Dios, resiste al diablo y huye sin que haya sombrerazos, gritos y tanta cosa hacen. La vida de Jesucristo fue una vida de sometimiento a Dios. Cuando uno lee los evangelios, Jesús vivía sometido al Padre Celestial. Les leo algunos versículos. Juan 12:49. Fíjense lo que dice Cristo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Ya vieron que Jesucristo vivía sometido a Dios incluso en lo que hablaba? ¿Ya vieron? Jesucristo no vino a hablar lo que quería, claro, Él era Dios, pero como hombre no habló lo que Él quería, sino habló lo que el Padre le envió a hablar. Entonces, tenemos que aquí también hacer una reflexión. Lo que hablamos, lo hacemos guiados, dirigidos, sometidos a Dios. O sea, hasta en la manera de hablar, el cristiano debe someterse a Dios. Bien dice Efesios 4:29, fíjense, dice, ninguna palabra ¿qué? Corrompida. La palabra corrompida significa podrida, sucia, que no vale nada, sin sentido, mala. Ninguna palabra mala salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hasta en lo que hablamos debemos someternos. Lo que voy a decir, la vida del cristiano que vive sometido, hasta lo que habla es agradable a Dios. Miren, de pronto, dominados por la influencia del mundo, no sé, por ejemplo, un día hace mucho calor. ¿Se acuerdan los calores que tuvimos? Y alguien llega, no, es un calor de los 1000 demonios. ¿Será una expresión de alguien que somete hasta su hablar a Dios? Gente que habla groserías, insultos, insulta a la gente, insulta a quien se le antoja, insultan gobernantes.
El cristiano no debe insultar. Si hay gobernantes corruptos como los que tenemos hoy, oremos por ellos, le darán cuentas a Dios, pero no nos toca insultarles y hasta les ponen apodos y al presidente le ponen un apodo y a los gobernantes y no sé qué. Ninguna palabra corrompida, nada. Si son corruptos, Dios les pedirá cuentas un día. Entonces vean Juan 12:49, vemos a un Señor Jesús sometido, dice aquí, hasta en lo que hablaba. Entendemos que se refiere también a su enseñanza, pero vean lo que dice, por ejemplo, también Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, ¿qué dice ahí? Así hago. Es una vida de someterse a Dios. Hay que hacer lo que dice la palabra de Dios. Es que mire, pastor, yo en esto pienso, ve que dice la palabra de Dios. Es que yo pienso que no tiene nada de malo esto, ve que dice la palabra de Dios y haz como el Padre te manda. Amén. Esa es una vida de sumisión. Vean Lucas 22:42, dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que dice la tuya. Entonces, Santiago 4:7, vemos que Cristo vivió una vida ¿qué? Sometida a Dios. Y Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y entonces cuando yo me someto a Dios, cuando resisto, lo contradigo con la palabra, en ese momento dice aquí que el diablo huirá. Y sin gritarle, miren, hace unos años, algunos les he contado cómo llegué a esta iglesia en Colombia, pero una iglesia apartada de la verdad de la palabra de Dios. Pero era un evento internacional y de por sí los pastores de esa iglesia apartados, pero invitaron a otro que les dice, ahí te voy. Y este señor, creo que ya murió, Morris Cerulo, estaba en la reunión y así, ni me acuerdo qué estaba predicando, yo estaba con otro cuate porque estábamos sorprendidos de lo que oíamos. Y de repente de la nada empezó a insultar, ahí está el diablo, y diablo tonto, y diablo no sé, y lo empezó a insultar. Y sombrerazos, y tú dices, cuando dice la Biblia, sométete a Dios, resiste al diablo, ¿y qué hace Satanás? Huye, sin hacer nada de eso. Porque ¿se acuerdan de el arcángel Miguel que hizo cuando tuvo una contienda con el diablo? Dice Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, sácate de aquí, diablo. Así dice, el Señor te reprenda. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, con este antecedente vayamos a Mateo 4, que la Reina Valera titula La tentación de Jesús. La traducción lenguaje actual titula Jesús vence al diablo. Vamos pues, Mateo 4:1. Entonces Jesús, dice ahí, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y luego les puse ahí otra versión, otro evangelio que dice de lo mismo. Y luego el Espíritu le impulsó ¿a dónde? Al desierto. Entonces, Jesús en su vida, siempre guiado por el Espíritu Santo, fue llevado ¿a dónde? ¿A dónde fue llevado? Al desierto. Al desierto. Quiero que vean, además aquí hay una enseñanza. Tú y yo como cristianos debemos vivir guiados por el Espíritu Santo y su palabra. Dice Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dicho de otra manera, si tú eres hijo de Dios, si tú verdaderamente eres cristiano, debes ser guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces aquí Mateo 4:1 dice que Jesucristo fue llevado por el Espíritu, guiado, dirigido. ¿A dónde? ¿A dónde fue llevado? Esto es importante. Al desierto. Por supuesto entendemos en primer lugar que el desierto pues es un lugar así árido,
Pero la palabra desierto además significa lugar solitario, deshabitado, donde no hay nadie más. Esto es importante, ahorita van a ver por qué. Pero ¿para qué guió? Fíjense qué interesante, ¿para qué guió el Espíritu Santo a Jesús al desierto? Ahí lo dice al final, ¿para qué? ¿Para hacer qué? Tentado, ¿por quién? Por el diablo. Qué interesante. Debemos tener claro una verdad. Dios no nos tienta a pecar. Dios no es el tentador. Dios no es el que nos tienta. Pero Él puede en su soberanía usar al diablo ¿para qué? Para tentarnos. Acuérdense Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, Dios no me tienta para pecar, Dios me prueba. Pero puede usar a Satanás para que me tiente. Entonces, Dios no nos tienta para pecar, pero puede usar a Satanás para tentarnos. Entonces, Mateo 4:1, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La palabra tentado es la palabra peirazo y siempre se puede usar en buen sentido y en mal sentido. Significa probado, examinado, escudriñar el corazón, significa también ser incitado hacia el mal. O sea, Dios puede probar mi corazón, pero Satanás me incitará hacia el pecado. Esa es la diferencia. Entonces, podríamos decir, Dios nos prueba, no nos tienta a pecar, nos prueba, pero Satanás sí tienta. Y Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, hay una verdad importantísima. Todos sabemos que Jesucristo era Dios, pero también vino como hombre. Y como hombre fue tentado igual que tú, igual que yo, con una gran diferencia. Hebreos 4:15. Hablando de Cristo dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue ¿qué? Tentado en ¿qué? En todo. Es que no, Cristo no debe haber, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, igual que tú, igual que yo. ¿Cuál es la grande diferencia? Pero sin pecado, jamás pecó. Y ya vimos que vivió sometido a Dios, sometido en obediencia a la palabra de Dios. Entonces fíjense que la tentación no es pecado. Ser tentado no es pecado. ¿Cuál es el pecado? Ceder a la tentación. Entonces Cristo fue tentado en muchas ocasiones, en todo, pero no pecó. Y como cristianos tenemos las armas para no caer. Entonces, regreso a Mateo 4:1. Entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, quiero que vean esto que les decía de la palabra desierto. ¿Qué significa desierto? Lugar solitario, donde no hay nadie. Mis hermanos, en muchas ocasiones de nuestra vida estaremos en momentos donde no hay nadie que nos vea. Y es un lugar ideal para que el diablo te tiente, para que nuestra carne, cuando estamos donde nadie me ve, dice, mira, aquí no me ve nadie. Y ahí somos probados, y ahí somos tentados, y ahí lo que debemos reflexionar es, ¿qué hago cuando nadie me ve? Y cuando nadie me ve, entre comillas, porque ¿quién sí nos ve? ¿Quién ve todo? O sea, no hay, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Decía el salmista. Si voy al fondo del mar, donde vayamos, Él nos ve. Pero bueno, en este mundo sí hay momentos donde nadie nos ve, nadie. Pero ¿quién sí nos ve? ¿Recuerdan cuando estudiamos las 7 iglesias de Apocalipsis? A cada una de ellas Jesucristo les dijo la misma frase que está en Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras. O sea, Dios te dice y me dice a mí, a ver, a lo mejor hasta a tu esposo, a tu esposa, al jefe, al amigo, al papá, a la mamá, engañas, pero yo te conozco. Y esta expresión habla, yo conozco todo, absolutamente todo de ti. Y ojo, lo bueno y lo malo.
De hecho, aquí le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, no puedes soportar a los malos, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentiroso, has sufrido, has tenido paciencia, trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, conocía cosas buenas de la iglesia de Éfeso. Pero versículo 4, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea, él que todo lo sabe, sabe lo bueno, nuestra paciencia, cómo vivimos, etcétera. Él sabe todo, todo lo ve, todo lo sabe. Entonces, Mateo 4:1, aunque seamos llevados al desierto, a un lugar donde nadie nos ve, ¿quién sí nos ve? Dios. Preguntémonos, ¿qué hacemos cuando estamos solos? Cuando no está tu papá, cuando no está tu mamá, ¿qué haces? Cuando no está la esposa, cuando no está el esposo, cuando estás frente a la computadora o al teléfono, ¿qué haces? ¿Qué ves? Dices, nadie me vio, nadie te vio. ¿Qué haces en tu trabajo cuando nadie te ve? Dirá, no me ve el jefe, hago lo que quiero. Dijo que no esto, pero ahorita ni está, ni ve. ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? Porque es el momento donde viene la tentación. Mira, nadie nos ve. Y ahí, como dice Mateo 4:1, en el desierto podemos ser tentados por el diablo, incitados a pecar. Entonces, que no se nos olvide que Dios lo ve todo. Por más que digas, nadie me vio, nadie lo supo, Dios sí lo ve. Versículo 2 de Mateo. Jesucristo fue a ayunar y a orar justamente antes de empezar su ministerio, fue al desierto y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? ¿Tuvo qué? Hambre. Oigan, 40 días y 40, a veces llevamos 5 horas sin comer y ¿cómo está la panza? ¿No? Ya una se quiere comer a la otra y ahí anda la batalla. Aquí tenía hambre, algo natural, porque él estaba batallando ahí como hombre. O sea, no usó su poder divino para decir, yo resisto aquí. No, él como hombre ayunó, oró 40 días porque iba a iniciar su ministerio público en esta tierra. Y tuvo hambre. Ahora, quiero que vean algo importante también aquí. Que vivamos una vida de oración y ayuno no evitará que seamos tentados. Que vivas una vida de obediencia a la palabra, de oración, de ayuno, no va a evitar que seamos tentados. Jesucristo oró en el conocido llamado Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación. No dice que no haya tentaciones, pero que no caigamos en la tentación. Esa es la vida del cristiano, no caer en la tentación, pero por más vida santa y de oración, de devoción a Dios que vivamos, seremos tentados. Es más, yo creo que cuando más oramos y más servimos a Dios, más viene el diablo a incitarnos a pecar. Porque dice, no, este sí. Si ve a un cristiano ahí que ni ora, ni va a la iglesia, ni comparte, el enemigo dice, pues ahí lo dejo, no es pieza. Pero cuando ve a un cristiano que ora, que sirve a Dios, que comparte la palabra, ese es su objetivo para tentarlo. Y Dios lo va a permitir ser tentados por él. Entonces, él tiene hambre, ha estado 40 días, 40 noches sin comer, y dice la primera parte del versículo 3, y vino a él, ¿cómo le llama aquí al diablo? El tentador. Ahorita vemos eso, pero siempre va a buscar Satanás el momento para tentarnos. Regreso al versículo 2. Entonces, cuando tiene hambre, ahí aprovechó Satanás. Ahora es cuando, aquí lo voy a hacer caer. ¿Saben qué? Que cuando estamos en una necesidad, es un momento propicio para que venga el tentador. Mira, ahorita que está necesitado, y te va a hacer querer dudar de Dios, te va a hacer querer dudar de su provisión. Ahí cuando hay falta de sustento, cuando tienes una necesidad en el vestido y viene la escasez, la aflicción, ahí te va a venir a tentar.
Pablo fue probado en todo, dice Filipenses 4:11, que hemos leído mucho. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Por todo y todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero ¿qué lo llevó a la victoria? Versículo 13, que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Pero vean, pues, que cuando pasamos una aflicción o una necesidad, vendrá el tentador a hacerte dudar. A ver, mira, vas a la iglesia, oras y tienes necesidad. Mis hermanos, vivir una vida de oración no evitará que seamos tentados. Ahora, imaginen lo siguiente, que hay un cristiano que en su iglesia cada domingo duro y dale, Dios te va a hacer rico, Dios te quiere prosperar, Dios te va a dar 100 veces más, mira, siembra, pacta y te va a dar el triple y te va a dar al 100 por 1. Y este hombre en su ignorancia por no venir a la palabra, pues se la cree. Y ahí está, y no, sí, voy a dar más a la iglesia, voy a dar mi coche y hay lugares donde hasta sus propiedades, o sea, más allá del diezmo y la ofrenda bíblicos, les piden y les dicen que Dios los va a prosperar. Ahora, imagínense que ese hombre le viene una necesidad, lo corren del trabajo. ¿Quién creen que va a ir ahí? El tentador. Mira, Dios te engañó. Ahora, la realidad es que Dios no lo engañó. ¿Quién lo engañó? Un predicador manipulando la escritura, pero ahí le va a decir, mira, ahí tú dando y mira, estás en necesidad, te corrieron, reniega de Dios, te va a tentar. Aún cristianos que tengamos buena enseñanza, si no estamos firmes, cuando viene la necesidad, si no venimos a la palabra, nos va a tentar. A ver, mira, tú eres hijo de Dios, vas a la iglesia y mira, tu vecino ni va a la iglesia, es bien pillo con su esposa y ya hasta se fue 3 veces de viaje y de vacaciones. Y tú, y entonces empieza Satanás a tentar. Oye, sí, como Asaf, ¿se acuerdan? Hace 8 días, hace 15, viendo la prosperidad de los impíos, pues le vino la envidia. Entonces, ahí va a venir muchas veces la tentación, ahí va a estar Satanás. Cuando hay una necesidad, una aflicción. Vuelvo a leer Mateo 4:2 y 3. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, ¿cómo le llama aquí la Biblia a Satanás? El tentador. Es la misma palabra que vimos en Santiago, peirazo, el que te quiere probar, pero sobre todo es incitar a pecar. A Satanás le agrada cuando un cristiano peca contra Dios, porque cuando pecamos contra Dios, ofendemos a Dios. Y vean, si tentó a Cristo, es más, a Cristo le dice, si eres el Hijo de Dios, pregunta. ¿Satanás no sabía que él era el Hijo de Dios? Claro que lo sabía. Si Satanás conocía perfectamente a Jesucristo, sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero vean, aprovechando esa necesidad, hambriento, a ver si eres hijo de Dios. A veces te va a decir, a ver si eres cristiano, ¿por qué te pasó esto? Y si eres cristiano, ¿por qué no tienes ese trabajo? Mira, tu vecino trabaja y gana 3 veces más que tú. A ver si eres cristiano. Satanás es experto en hacernos dudar de Dios. Desde Adán y Eva, ¿se acuerdan qué le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios ha dicho. Siempre la tentación será dudar de la palabra de Dios, dudar de Dios. Pregunta, porque le dice Satanás, si eres hijo de Dios, a ver, di que estas piedras se conviertan en pan. Pregunta, ¿tenía Cristo el poder para hacer que esas piedras se convirtieran en pan? Por supuesto. ¿Qué hizo con 5 panes y 2 peces? Alimentó a más de 5,000 hombres, más mujeres, más niños, entre 10, 15,000 personas con 5 panes y 2 peces. Entonces, es el famoso milagro de la multiplicación de los panes, 2 veces lo hizo. Entonces, podría haber dicho nuestro Señor Jesús, pues sí, estas piedras, y tenía el poder, pero como hombre estaba en un ayuno.
ofrecido a Dios, estaba en comunión con Dios, no tenía por qué ceder a la tentación. No tenía por qué hacerle caso a Satanás, pero ahí está Satanás. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y a veces así nos va a decir, a ver si eres cristiano. A ver si eres cristiano, ¿por qué te pasó esto? Y si eres cristiano, ¿por qué lo otro? Y nos va, por eso necesitamos estar firmes en la palabra. Por eso. ¿Y qué hizo Cristo ante la tentación? ¿Lo corrió a patadas? ¿Lo insultó? Lárgate a ti, de aquí, diablo. Tenía la autoridad para, con una orden, echarlo fuera. Pero ¿qué hizo Jesús? Se puso a pisotearlo. Miren, me estaba acordando cuando preparaba el sermón, ahí es cuando se da uno cuenta que cómo han pasado los años, porque hace como 30 años fuimos varios jóvenes de la iglesia, recién convertidos la mayoría, a un concierto que hizo Marcos Witt en el parque de béisbol de Altavista. Un Marcos Witt que no tiene nada que ver con el de ahora, letra un poco más bíblica, era otra época, aunque ya empezaba a apartarse de la verdad, pero ahí fuimos. No, viene Marcos Witt, me acuerdo, colas para entrar es un estadio. ¿Alguien conoce el parque de béisbol de Altavista? ¿Si es de Altavista o Buenavista? No, Altavista. De la Carolina, y ahí estábamos, ¿no? Y yo quiero ser un adorador, esas eran sus canciones. Tenía la de renuévame. No me voy a poner a cantar aquí porque dicen mis hijas que desentono. Pero de repente el amigo dice, a ver, vamos a sacar a Satanás de Cuernavaca. Y la mayoría de la gente, sí, mándale un recado a Satanás. Y ponlo en la suela de tus pies y empieza a pisotearlo. Y ahí tenías a la gente pisoteando, pero de verdad, yo hasta decía, porque las gradas no están así muy firmes, temblaba el lugar porque ahí estaban zapateando, y báilale el jarabe zapateado a Satanás, y ahí estaban. ¿Eso hizo Cristo ante la tentación de Satanás? No, ¿qué hizo? ¿Saben qué hizo Cristo? Sacó la espada. Pero no como Pedro, ¿se acuerdan Pedro en Getsemaní? Cuando vienen a arrestar a Jesús, él sí sacó una espada filosa, ¿no? Y le cortó la oreja a uno de ellos, ¿se acuerdan? Pero no, ¿cuál es la espada que sacó Cristo? La palabra de Dios, Mateo 4:4. Vean la respuesta de Cristo ante la tentación. Él le respondió, sácate de aquí, Satanás, huye. No. Él respondió y dijo, escrito está. ¿Con qué le va a responder a la tentación? Con la palabra de Dios. Escrito está, y dice una verdad de las Escrituras, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿con qué resistió? A ver, Cristo sometido a Dios, resiste a Satanás, se opone a Satanás, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y le cita las Escrituras. No solo de pan vivirá. ¿Dónde dice eso? ¿Qué escrituras citó? Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la han conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y es lo que hizo Cristo. Citó ¿qué? La palabra. A ver, le dice Satanás, mira, a ver, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Combatió la tentación ¿con qué? Con una verdad bíblica. Cuando Él te tiente y a ver por qué te pasa esto, tú sabes que el cristiano puede pasar aflicciones, pero que Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía. ¿Qué estoy haciendo? Usando la palabra de Dios ante la tentación. Viene una aflicción, Señor, me está pasando esto, pero creo tu palabra. Tu palabra me decía que iba a pasar aflicciones, pero que confiara. Y tú sabes que hay un propósito en medio de la aflicción. Entonces, ¿qué significa que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿Significará que no comamos? No.
¿verdad? Como seres humanos necesitamos comer, alimentarnos bien, lo mejor posible, ni exagerar, ¿verdad? Hay quienes comen demasiado, hay que ser sobrios en todo. Hay quienes no comen y es que tengo que cuidar la figura y ahí se están unas dietas extremas porque quieren parecerse a un artista. No, ambos extremos son pecado. Alimentar este cuerpo, pero aquí dice que el cristiano no solo vive de pan, es decir, que tengo un alimento importantísimo también, toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no nos preocupemos por nuestras necesidades. ¿Saben qué debemos de hacer? ¿Se acuerdan de Mateo 6:31? Están los apóstoles angustiados, pues estamos aquí con el Señor Jesús, ¿y de qué vamos a comer? Y Pedro tenía esposa, ¿y qué voy a hacer? Y Jesús le dice, a ver, no se afanen. La palabra afán es, no se angustien. No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Honestamente, ¿a poco no de pronto ante la necesidad económica viene un poco de angustia? ¿Sabían que estamos viviendo la peor inflación en 21 años? En 21 años no había habido inflación como en este gobierno. ¿Pero qué? Esto es para angustiarlo. Ay, ¿qué va a pasar? El Señor, la inflación. Dice, no se angustien. Diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan eso, pero vuestro Padre Celestial sabe tu necesidad. O sea, cuando estés en una necesidad, no digas, Señor, ¿qué no sabes que viene el pago de la renta? ¿Tú crees que no sabe? Dice aquí la palabra de Dios, Él sabe de que tienes necesidad de todas esas cosas, pero miren lo que nos pide. Lo conocemos muy bien, Mateo 6:33, busca ante la necesidad, o sea, sí vas a trabajar, el que no trabaje no coma, ¿verdad? Pero ante cualquier cosa, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Riquezas en abundancia? ¿Ese viaje de 3 meses por las islas Fiji? ¿Qué cosas? ¿De qué cosas estaba hablando? Comida, sustento. Todas estas cosas te van a ser, ¿qué? Añadidas. Eso es que no solo de pan vive el hombre, la palabra de Dios es suficiente para permitirme verdaderamente vivir la vida que Dios me ha dado. No solo necesitamos el pan, necesitamos la palabra de Dios. Con esta cita bíblica, Jesucristo enfrenta a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre. Y la palabra vivir habla de una vida plena. Dice la Biblia que Jesucristo vino a darnos vida. ¿Y vida qué? En abundancia. De repente te encuentras algún hermano, hermano, ¿cómo estás? No, pues aquí sobreviviendo, hermano. A ver, espérame, o sea, si tenemos al Señor, tenemos una vida que abundante. Puede haber aflicción, ciertamente. Puede haber tristezas, pero el cristiano, su alimento espiritual es la palabra de Dios para enfrentar la tentación, para vivir la vida cristiana abundantemente. Por eso Cristo le dice en Mateo 4:4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando vienen las pruebas, las tentaciones, las dificultades, vengamos a la palabra. La palabra de Dios tiene respuesta para todo, mis hermanos. Para todo. Y vean lo que dice, sino de qué, dice ahí, toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra. Es decir, ¿qué necesitamos de la Biblia? Una parte. ¿La haremos solo con el Salmo 23? No, una vez un hermano, yo con el Salmo 23 ya la hago. Sí, pero necesitas toda la palabra. No, yo repito el Salmo 91 y ya con eso, no. ¿Qué necesitamos? Toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en Hechos 20:27 que hemos estudiado? Cuando se despide de la iglesia en Mileto les dice, no he rehuido anunciarles ¿qué?
Todo el consejo de Dios. Un pastor debe enseñarles lo más que pueda la palabra, no enfocarme en un tema, y Cristo viene. Imagínense que cada domingo, hermanos, Cristo viene, y el próximo domingo vamos a ver que Cristo viene, y el siguiente domingo vamos a ver y claro que Cristo viene. Y anhelamos su venida y hemos predicado, pero tenemos que hablar de santidad, pero tenemos que hablar de la gracia, tenemos que hablar de la verdadera prosperidad. Hemos hablado del trabajo, hemos hablado de la familia, hemos hablado de los hijos, hemos hablado de los esposos, hemos hablado de las esposas, hemos hablado de muchas, las parábolas. O sea, necesitamos darles todo el consejo de Dios. ¿Saben cuál es el problema de los de la doctrina de la prosperidad? Que se enfocan en un tema. Dios te quiere prosperar, Dios te quiere hacer rico, Dios va a cumplir tus sueños, decláralo, créelo. Ya veremos cuando veamos la metafísica y la psicología en la iglesia, y ahí están duro y dale con que Dios te quiere hacer rico. Y les decía al principio de esta serie que hay una doctrina contraria. Los ascetistas, ¿se acuerdan que les comenté? Donde te dicen, no, tú tienes que ser pobre. Y si ven un hermano que le está yendo bien, llega el pastor a ver, no, Dios me habló que ese carro que tiene nuevo, Dios me dice que es un estorbo, tiene que darlo por acá. Eso pasa, aquí pasa. Me contaron de una iglesia aquí en Cuernavaca que eso pasa. Se fueron al extremo. Ahí le están diciendo a los cristianos, debes de vivir pobre, y si tiene de más, no, échalo para acá. Y nosotros, a ver, échalo, o sea, bien abusados desde chiquillos. O sea, los dos extremos, por no venir a toda la palabra de Dios. ¿Puede Dios darnos abundancia? Sí. ¿Puede Dios permitir escasez? Sí. ¿Puede Dios mantenernos con el pan necesario? Sí. Él sabe que permite, que hace en la vida de cada uno. Por eso necesitamos, Mateo 4:4, toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿Dios prospera? Sí. ¿Dios permite escasez? También. ¿Dios sana? ¿Cuántos creen que Dios sana? ¿Dios permite enfermedad? También. Es soberano, Él sabe qué hace y qué permite. Por eso tenemos que venir a toda la palabra de Dios para tener una visión clara de lo que Dios quiere en nuestra vida. Necesitamos venir a la palabra. Entonces vamos a suponer que estás en una necesidad, ¿no? Porque Cristo fue tentado en su necesidad. Tú estás en una necesidad. Eso sí, trabajas, te esfuerzas. La Biblia dice que el que no trabaje, que no come. Pero aún así ya trabajaste. Ya te esforzaste, tienes un empleo y tienes una necesidad, no sé, hay que pagar la renta o hay que pagar el médico porque no tienes seguro, y entonces tu esposo se enfermó y no tienes. Pero ya trabajaste, o sea, ya hiciste lo necesario para conseguir el dinero y no hay. ¿Qué debe hacer un cristiano? ¿Qué vas a hacer? Sentarte en tu sala y decir, Dios proveerá. Dios proveerá, y ahí viendo el TikTok y viendo esto. No, el cristiano trabaja, y si aún así no ve saciada su necesidad, pues hay que recurrir a la palabra. Por ejemplo, cuando David dijo en el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces vienes al Señor, Señor, tengo esta necesidad, ya trabajé, ya me esforcé, trabajo y hay esta necesidad en la familia, pero me tomo de tu palabra, sé que tú no me vas a desamparar. ¿Cuántos han tenido circunstancias donde oras, clamas, hay una necesidad y de repente, de la manera que menos esperas, Dios suple? Dios suple. Pero ¿dónde empezó todo? Cuando vine a la palabra. En lugar de reclamarle a Dios, ¿y por qué? Porque Satanás te va a decir, mira tu necesidad, reclámale a Dios, dile, a ver, ¿por qué eres hijo del rey? En lugar de eso, Señor, yo sé que tú no me vas a desamparar, y lo que permitas, aquí estoy para servirte y adorarte. Y Dios hará lo que Él soberanamente quiera y suplirá. Que viene una aflicción. Muchas veces en nuestra vida vendrán diversas aflicciones, pero si a alguien le dijeron, no, el cristiano no debe sufrir, no, el cristiano no se debe enfermar, no, el cristiano no debe tener necesidad económica, y si tienen esa enseñanza están perdidos. Pero si tú tienes clara la palabra de Dios, si viene una aflicción a tu vida, la que sea, pues recuerdas el Salmo 34:19 que dice,
muchas son las aflicciones del justo, pero de Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y entonces, ¿sabes esta verdad? Tengo muchas aflicciones, Señor, pero sé que tarde que temprano de todas ellas me librarás. Amén. ¿Se fijan qué importante es la palabra de Dios para vivir? Entonces, si viene una aflicción, no digas, ay, es que ¿por qué? Muchas son las aflicciones del justo, pero hay una promesa de todas ellas. ¿Cuándo? No sé, y a lo mejor será hasta la eternidad, pero de todas ellas. Es una promesa de Dios, no es la promesa de un político que se paró y dijo que ahora sí, si votan por mí, se acaba la inseguridad, la pobreza. No, aquí es una promesa de Dios. Vas a tener muchas aflicciones, pero de todas ellas te libraré. Entonces, como yo no solo vivo de pan, sino de toda la palabra de Dios, entonces Cristo me fortalece. Amén. Entonces puedo enfrentar la tentación. Satanás me dirá, ¿por qué tanta aflicción? Bueno, porque Dios quiere y Dios dice que voy a tener muchas aflicciones, pero tarde que temprano me va a librar y no voy a ceder a la tentación, porque amo a Dios, porque amo a Cristo y quiero servirle. Amén. Ahora, esa fue la primera tentación. ¿Y ustedes creen que ya ahí se fue? No, Satanás fue pertinaz, insistente. Y viene la segunda tentación que vamos a ver en 8 días. Aquí le vamos a dejar, en 8 días vemos, porque tenía una segunda tentación Satanás. Y también vamos a ver cómo la enfrentó. Vamos a dejarle aquí y oremos, reflexionemos, mis hermanos. Verdaderamente, aprendiendo de esta tentación de Cristo en el desierto, ¿qué hacemos cuando estamos solos? Cuando nadie nos ve. Honestamente, meditemos. ¿Hemos cedido a las tentaciones? Cuando hay una necesidad, te invito a que cierres los ojos y recordemos algo de lo que vimos hoy. Necesitamos vivir sometidos a Dios, a su palabra, resistir al diablo con la palabra y él va a huir de nosotros. Recuerden, no solo de pan vivimos. ¿Necesitamos el pan para vivir, para nuestro cuerpo? Sí, pero así como necesitamos el alimento físico, necesitamos toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos como cristianos cada día venir a la palabra. Ahí está el alimento que me va a permitir estar fuerte para resistir la tentación, que me va a permitir confiar en las verdades del evangelio. Cuando venga el tentador, con la palabra de Dios, confiando, creyendo en la palabra de Dios. Porque si caemos a la tentación, es cuando pecamos y ofendemos a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque vemos en este ejemplo de nuestro Señor Jesús, cuando fue tentado como hombre, Él que fue tentado en todo, sometido a ti, resistió a Satanás y finalmente, como veremos en 8 días, huyó y lo resistió con la palabra. Señor, que nos aferremos a tu palabra, a las verdades de tu palabra. Cuando vienen las pruebas, cuando viene la tentación, tu palabra tiene una respuesta a toda ella. Sé que quizás hay alguien que hoy tiene necesidad económica, una necesidad en su salud, una aflicción, una adversidad, pero tu palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas tú nos librarás. Sabemos que un día, Señor, no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor para todo aquel que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. En este mundo, tu palabra dice que tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque tú has vencido. Qué importante, Señor, conocer verdades, principios de tu palabra para vivir plenamente en este mundo de aquí a que tú vienes. Te pido por cada hermano y hermana, por quienes nos escuchan por internet, que vengan a tu palabra, que
que no solo alimenten su vida de alimento físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque tu palabra es poder de Dios para salvación. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.